Bienvenidas a Arraigadas. Buenos días, mis amadas hermanas, ¿cómo están? Buen día, Laura, ¿cómo estás? Ay, Amelita, qué gozo estar aquí de regreso contigo en Arraigadas. Ay, sí, teníamos ya unas cuantas semanitas que no Ujú. andábamos por aquí. Y a ustedes, hermanas, este es el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Y el propósito de este videocast es, aparte de compartir con ustedes, es traer y poder transmitir más que nada verdad, esperanza y gozo. Y esta semana continuamos con nuestra recién, entre comillas, Ujú. iniciada de esta serie sobre una mujer usada por Dios. Pero antes de empezar, Laura, yo quiero también decir que hace poco tuvimos la oportunidad de estar en True Woman y Ay, fue sí. muy lindo y muy bueno poder conocerse. Nos acercaron tantas hermanas. Yo soy fulana, yo soy mengana, yo soy la que Ujú. escribe en Arraigadas y de verdad que fue tanto gozo poder verlas, poder compartir con ustedes. Y eso quiere decir que también esperamos compartir con muchas otras en nuestra Ay, sí. conferencia Mujer Verdadera, que es en 23. Laura, cuéntanos cómo estamos a nivel de boletas. Bueno, van rápido la venta de las boletas, de los registros. Ya vamos por más de 6.200 boletas vendidas. Estamos orando por más espacio, Ay, ay, pero ay. yo lo único que recomiendo es regístrense pronto porque se están yendo rápidamente. El tiempo se va volando, ya, ya quedan 6 meses Yo no me lo puedo y eso creer. Y pasa 6 meses se volando. va así, se van 6 meses. O sea, Exactamente. que en menos de lo que nosotros nos imaginamos, ya Ujú. estamos preparando las maletas para ir a Así es. Guadalajara. Y sobre todo, Ujú. oren, amadas hermanas. Eso yo creo que Sí. es lo más importante en este momento, es orar, Ujú. porque sabemos que Dios va a estar ahí y esa Amén. es nuestra oración, que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios y sobre todo para engrandecer su nombre y nosotras Ujú. como mujeres crecer en él y compartir con ustedes. Amén. Así que Amén. esperamos verlas allá. Si ustedes nos ven por ahí, acérquense y identifíquense porque es bueno. Me pasó con varias hermanas. Sí. Ay, sí, yo sé ya quién tú eres porque pues Sí. escriben y uno ve Uno los conoce chats. los nombres y ahora le pone caras a los nombres. Exactamente. O sea, que es muy bueno poder tener este tiempo en Ujú. conferencias. Y bueno, ya entrando en el tema, Laura, esta serie que hemos estado viendo sobre una mujer que Dios usa. eh, Hasta aquí yo quiero como que hacer hasta el día de hoy un breve Ujú. resumen de lo que hemos visto, porque yo creo que es importante que nos quedemos con Para cosas ubicarnos. Ujú. exactas, no, y también para recordar esas verdades que hemos ido Ujú. viendo en cada una de estos programas. Si no, empezamos con la primera mujer y lo que vimos fue cultiva la mente de Cristo. O sea, una mujer que Amén. Dios usa es una mujer que cultiva la mente de Cristo, es una mujer de la palabra y que Ujú. hace decisiones sabias, no solamente las decisiones grandes, sino también Ujú. en las pequeñas. También es una mujer que sabe que en Cristo, solo en Cristo, va a tener todo el amor Amén. que necesita ella, su corazón, su alma, su vida y sobre todo que tiene la gracia de Dios y esa comunión con Dios en el Espíritu. Ujú. También una mujer que Dios usa es también aquella que sabe que hay esperanza para la mujer creyente, aunque se encuentre en matrimonios difíciles. Y ese fue el Ujú. testimonio que tuvimos de Lener y de De Elena y Alexandra, Alexandra. Ujú. que fue, wow, o sea, eso es solamente el poder del evangelio. Así que eso es algo también que tenemos que recordar. También de que vimos con Raab, que es una mujer que está llamada a vivir contra cultura, donde nosotras somos las que estamos llamadas a que a levantar esa bandera Amén. de la verdadera feminidad, no de una, Ujú. de la verdadera feminidad bíblica. Sí. Eso es importante. Y la semana pasada estuvimos aquí con Débora y con Betsy, donde nos animaban a que, a ver, que nada es ordinario para Dios. O sea, que su providencia obra en cada detalle de nuestras vidas, aún en lo que quizás uno puede considerar que no vale la pena, que es insignificante, y que aún eso Dios lo dirige y lo Amén. orquesta. O sea, que yo creo que ha Amén. sido muy, muy buena esta serie Ujú. y lo que nos falta. Entonces, hoy entramos en un tema ya, yo no sé por qué que siempre nos tocan unos temáticos a mí, que son los temas más o menos ahí difíciles. No, mentira. Hoy vamos a hablar acerca de los dones y
Los dones pueden tener diversas explicaciones, no vamos a entrar tan profundo en eso, pero sí queremos hablar de los dones, pero sobre todo de cómo nosotras, como mujeres, debemos usarlos fiel y Ujú. sabiamente. Eso es clave. Así que vamos a dar algunos ejemplos bíblicos, pero yo quiero, Laura, que lo primero que tú hagas es que tú nos hables de los dones y qué Ujú. es lo que nos dice la Biblia sobre los dones. Ok. Vamos a ver ejemplos bíblicos, como tú dices, y vamos a ver las cosas que tenemos que guardarnos. Pero primero que nada, tenemos que recordar que el Espíritu reparte dones. Nosotros no los fabricamos nosotras, sino que el Espíritu Santo reparte dones. Y Hebreos 2:4 dice, habla de dones repartidos por el Espíritu Santo según su propia voluntad. No es según mi voluntad, no es que yo quiero hacer esto, sino que según la voluntad del que los reparte, que es Amén. Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, esos son repartidos y esos dones son una forma de cómo Dios testifica de su poder Ujú, de una ujú. manera visible a Sí. otros. Y a todos nos fue dada una medida de gracia del don de Cristo, dice Efesios, ¿verdad? Pero esa gracia, por supuesto, es gratuita y no podemos hacer nada para ganarla. Ujú, Los dones vienen con esa gracia y van a diferir. Quizás tú tienes el mismo don de Cristo que yo tengo, Yamel, porque tenemos a Cristo, pero tú ujú, tienes dones que Dios repartió sobre ti, que te concedió, que quizás yo no tengo. Eso ujú, no te hace a ti ujú. mejor ni a mí mejor, nos hace Exacto. diferentes y simplemente, por eso dice que vemos en esos versículos de Efesios, de ese capítulo 4 vemos que dice, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. En otros lugares de la escritura se habla de, en Romanos y en Corintios, se habla de dones de profecía, de servicio, de generosidad, de fe, de enseñanza, de exhortación, de administración, evangelistas, pastores, en fin, hay una gran diversidad de Ujú, dones, ujú. que eso es lo segundo. Luego que ya sabemos que son repartidos, Ajá. lo segundo que tenemos que recordar es eso, que hay Ok, diversidad, pero el espíritu exactamente. es el mismo. Que eso es un dato importante. O sea, por ejemplo, Ujú, mientras tú decías, yo pensaba en la diversidad y algo que es importante saber, o sea, lo que tú decías, los dones yo no los fabrico, en eso estamos ujú, claros. Y Dios es quien los reparte, pero el espíritu es el mismo. O sea, ujú. la fuente de mi don es la misma fuente de tu Exactamente, don. Entonces, ahora, o sea, entonces exactamente. eso como que ya nos va dando como Ujú, una idea. O sea, entonces, ok, vamos a hablar sí, de esa fuente ahora. exacto. Y fíjate que la diversidad, en cuanto a la diversidad, dice Primera de Corintios, que todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente de acuerdo a su voluntad. O sea, está tan claro que Mm, entonces ya sabemos que los da Dios y que hay diversidad. Pero otra ujú, cosa es el propósito de esos dones. exacto. Los dones son dados para el bien común y el equipamiento del cuerpo de Cristo. No son para nuestro beneficio. Ah, mira, o sea, ya vamos viendo ahí, o sea, ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer E- con ese don? O sea, ¿dónde es Exactamente, que yo tengo que aplicar ese don? exactamente. Y no son para nuestra gloria. Ay, 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 ay. Dice Primera de Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Amén. Para el Para el bien bien común. común de quién? De su pueblo, porque es Exactamente. del cuerpo de Cristo. Y el Eh, propósito entonces es que todos lleguemos a la unidad de la fe y el Amén. pleno conocimiento del Hijo de Dios. Wow. Entonces, ya vamos viendo que no son en despropósito, tienen un fin, vienen dados muy específicamente a cada persona en diversidad y esos Y, dones contribuyen al crecimiento del cuerpo. y eso que tú vas, ahora que tú dices el cuerpo, entonces pudiera ser, Laura, pensando que dependiendo también de donde Dios nos coloque, Ujú. un mismo don, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo compartamos, tengamos un mismo don las dos, pero va a lucir muy diferente debido también a donde Dios nos Exacto. coloca. O sea, lo Ujú, que Dios quiere que Laura haga dentro de su iglesia local, ujú. con ese don va a ser muy diferente a lo que Dios quiere que Yamel haga dentro de su iglesia. Exactamente. Ok, ok, Porque vamos viendo ya. se determina por la circunstancia y el círculo de influencia que yo tengo, ¿verdad? Exacto, Pero exacto. fíjate lo que dice en cuanto al crecimiento, cómo Ujú. contribuyen estos dones. Sigue diciendo,
ese capítulo de Efesios dice, Ujú. ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Dice, más Mm. bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Entonces, Ajá. todos esos dones juntos, y yo me lo imagino, Yamel, como un ramillete de uvas, que Ajá. están así como exprimiéndose la una a la otra, y todo ese jugo todo ese jugo que cada uva Claro. suelta va formando ese jugo y que en lo cual todos somos alimentados, todos crecemos y así es como vamos creciendo. Pero ahora que tú dices eso, espérate, estoy muy gráfica hoy. Ese ramo de uva, lo digo para que ustedes entiendan hacia dónde Sí, vamos. Ese ramo de uva son de diferente tamaño, algunas, o sea, exactamente, pero son todas partes del todas del mismo mismo ramillete. ramillete. Muy bien, muy Exactamente. bien. Entonces, otra cosa sobre los dones es que son irrevocables, dice Romanos Mm, 11. ok. El Señor no los cancela, no los invalida. Por ejemplo, si tú tienes el don de discernimiento, un día el Señor no te lo va a quitar. Ese don es irrevocable. Wow, Ahora, debe ser usado y administrado fielmente. claro. Entonces, esos dones deben ser usados de nuevo. Ah, Romanos 12:6, mira lo que dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, amén, amén. usémoslos. Ya sabemos que Dios los da, los reparte como Él quiere, nos lo deja eh, expresar en diversas circunstancias, de Ujú, manera diferente para la edificación del cuerpo y tenemos que amén, usarlo, tenemos que claro. ponerlo en práctica. No podemos, como dice, meter la lámpara debajo de Debajo de la la almohada. mesa. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Entonces, perdón, esos Mm, dones deben ser cultivados, así porque es. yo puedo tener el don de discernimiento, pero como no lo practico, no estoy en la palabra, pues no lo uso. Y sin Ujú. embargo, Pablo dice que debemos procurar abundar en los dones. Wow, Dice en wow. 1 Corintios 12, aunque él habla de uno muy específico en el que sí tenemos que abundar y Ujú. es en el que menos nosotros tratamos de abundar, que es en Y el del ese amor, es. Y en si el ese amor. falta, ahorita vamos a ver Exacto, qué pasa cuando ese brilla por exactamente, su ausencia. Pero ahora te exacto. pregunto, Laura, porque he escuchado también y quisiera como que aclaremos un poquito. ¿Hay alguna diferencia entre un don y un talento? ¿Y por Ujú. qué no debemos confundir el don con Sí, un talento? Porque a veces sí, también eso puede pasar. sí. Bueno, los talentos son habilidades que yo tengo que Dios me dio cuando nací. Que quizás, Yamel, no nos hace falta la obra del Espíritu Santo para nosotros manifestarlo. Vienen de fábrica, son Ujú, naturales. Por ujú, ejemplo, ujú, ujú. yo puedo tener un talento para cantar, yo puedo tener Bien. un talento para pintar o para los números. Hay gente que son súper buena en matemáticas o Yo, para lle- cocinar. yo llegué tarde a todos los que has mencionado. Exacto, yo también, yo no Yo tengo no he nada de llegado ni, creatividad. no has mencionado uno, ni canto, ni me gusta cocinar, Ajá. ni Yo me pinto. tengo que llevar de una receta para cocinar. Ah, Yo no sé sí. pintar nada, yo no soy nada creativa. Yo tengo otros talentos, pero esos a mí, yo llegué tarde Ujú. a la repartición. Llegamos juntas. Entonces, pero los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo y Exacto. son para testificar del poder de Dios en nosotros. Amén, amén, Que el amén. talento obviamente testifica del poder creativo de Dios, porque Ujú, testifica de que somos hechos a su imagen y tenemos ciertos talentos, pero los dones del Espíritu son específicamente ujú, repartidos por el Espíritu Santo para testificar de su poder. ujú, ujú, Y hay algo importante también. Aún los talentos naturales, por ejemplo, si yo sé pintar o si yo ujú. sé cantar, yo puedo usarlos para la gloria de Dios. Amén, Aunque si amén. yo antes cantaba para mí, para ser famosa o para ser una cantante reconocida, o Ujú, si yo antes pintaba para ser una pintora famosa, ujú. ahora yo lo hago para Dios. Amén, amén, Si amén. previamente yo quizás tenía un talento para cocinar, ahora yo uso ese talento para bendecir al cuerpo de Cristo, para Amén, ayudar a amén. otras a aprender cuando se van a Ah, mira, casar. también eso es una, eso es una, eso iba a decir, eso es Ujú, excelente, o sea, poder
quizás ayudar a otras como nosotras que llegamos tarde a ese departamento Exacto. a enseñar a uno. Eso está Yo genial. recuerdo, Yamel, y seguro te acuerdas que Elba de nuestro equipo tenía ese talento, o lo tiene todavía, pero Yo fui en un bendecida. momento ella abrió su casa y Así es. traía personas de la iglesia que se iban a casar, jóvenes, Ujú. personas que querían aprender a cocinar, y ella les daba una clase de Ya cocina. lo Eso sabes. es un talento Es un que ella lo talento. usa para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. Amén. Todavía me acuerdo de una receta que me dio, nunca se me ha olvidado, de un queso Ujú. crema que después se la comparto a las hermanas, pero mira, jamás se me Sí, ha olvidado esa sí. receta, pero eso es algo bueno Ujú, porque lo que sí tenemos que tener también claro es que tanto talento como dones fueron dados por Dios ujú, y ujú. ambos deben ser usados para la gloria de A Dios. la O sea, gloria de pero Dios. eso es bueno saberlo porque me gustó lo que tú decías de que el talento, yo no necesito necesariamente el poder del Espíritu Santo para ponerlo en Fíjate, ejercicio. Yamel, que hay mucha gente talentosa allá afuera en el mundo Uf, y mucho y más talentosa quizás que hijos de pero Dios. impresionante. ¿Y para qué lo usan? Exactamente. Exactamente. Ujú. Ok. Entonces, ya teniendo claro que los dones provienen de Dios, vamos entonces ahora a ver. Por ende, ya sabemos que deben utilizado por y para Él. Entonces, Laura, ¿de qué manera nosotras como mujeres podemos utilizar esos dones de maneras sabias? Ujú, Sabia, no ujú. sabias, sabia. Exacto. Bueno, aquí hay mucho, yo quiero comentar algunas cosas, pero usamos los dones, como tú decías al principio, Yamel, en el círculo de influencia que la Biblia establece para nosotros en el hogar y en la iglesia. Y a Ujú. través de las escrituras vemos claramente un área de influencia específica para Sí. nosotros, que es Ujú. en el hogar, cuando Así es. Tito 2 nos llama como mujeres a enseñar a otras mujeres Ujú. a que amar a sus maridos, a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ya tú vas viendo más o menos cuál es nuestro público, Exacto. cuál es nuestra audiencia, van a ser los receptores de nuestros dones como mujeres. Pero yo quiero hacer un comentario Ujú. importante. ¿Cuál? Porque muchas veces pensamos que la única forma de poner mis dones en práctica o en operación es en el Ujú. contexto de la iglesia local. Ok. Por ejemplo, no, si yo no enseño en la iglesia, yo no estoy practicando mi don. No, tú Ah, puedes enseñar a tus hijos, tú puedes evangelizar a tus vecinos, tú puedes tener un grupo pequeño en tu casa, tú puedes ujú. enseñar de muchas maneras, porque muchas mujeres piensan que el don espiritual se practica dentro de las cuatro paredes de la iglesia local, Mm, mm, y no es ujú, así. ujú. O sea, no es Es, en los servicios los domingos, por eso hay tantas no. mujeres que Ujú. insisten, por ejemplo, en ser predicadoras o pastoras porque piensan que ese don de enseñanza tiene que ser usado en ese contexto. Grave, 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 grave. Entonces, Sí, pero hay que pensar que los dones van mucho más allá que el servicio de la claro. iglesia o del rol que tenemos dentro de la iglesia. Porque Ujú. nuestros dones que tenemos, el que tú tienes, el que tiene aquella, todo lo que tenemos, edifican la iglesia Amén. universal, la iglesia en general, Amén. todos los días, Ujú, en todas ujú. nuestras diversas áreas de influencia. Por ejemplo, si tú eres una mujer que trabaja, que estás en un Ujú. lugar de trabajo, ahí tú testificas de Cristo. Exacto, Ahí exacto. tú, si tienes discernimiento, tú vas a practicar el discernimiento. Así es. Ahí tú vas a practicar tus dones y lo vas a usar, no lo vas a esconder. Y tú estás edificando a personas con ese don. Ujú, El don de ujú. la generosidad, eso se Sí. da en todos los contextos. El de evangelismo, que es un don, pero hay personas que lo tienen mucho más, perdón, todos tenemos que Exacto, eso evangelizar. te voy a decir. Es un llamado, pero hay Exacto. personas que sí, que lo Que que tienen tienen eso un don. como que Que siempre le hemos nace. hablado de Sí. Moisés, el esposo de Betsy, que Moisés se monta en un elevador y la persona que subió al tercer piso con él Va a ya salir salió evangelizado. va a salir Entonces, evangelizada ahí. ese es un don, Ujú, ujú, pero debemos practicarlo todo el tiempo porque ujú, somos luces, somos luminares, y entonces se practica ese don que Dios nos dio. ujú, 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 Y uso ujú. mis dones espirituales en mi hogar Claro. continuamente como mamá, como esposa. Yo lo uso con mi esposo, con mis hijas, con mi hija, con mis nietos. O sea, es un don que se practica continuamente, Así es. porque yo creo que es que también le hemos dado como mucho peso a ciertos dones, como el de la enseñanza, por ejemplo. Ujú, Y ujú. erróneamente las mujeres piensan que si su público no son hombres,
ellas no están practicando su don. Y eso no, tú enseñas a mujeres y estás practicando tu don. Ujú, Entonces, ujú. yo creo que debemos batallar contra la idea equivocada de que los dones se usan solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia local, sino que son usados en toda la vida de manera integral, en el día a día, en tu Ujú, cotidianidad, ujú, y ujú. estás edificando la iglesia y el cuerpo de Cristo. Exacto. Además de que eso también que tú decías de malinterpretar dónde se debe Ujú, utilizar y que si eso nos puede llevar a otras cosas que yo quiero que toquemos más adelante ujú. en ese sentido. Déjame Pero decir sí. una cosita Ujú, más, ujú, Yanel, ujú, en cuanto a eso de los dones. ujú. Porque es importante, porque yo sé que muchas mujeres tienen muchos dones. Entonces, ellas quieren usarlo, pero es que yo no puedo detener este don que yo tengo que usarlo. Sin embargo, 1 Corintios 14, versículo 32, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así A mí es. no me domina mi don, yo domino mi don. Por eso decía Pablo, si tú hablas en lengua, tú te abstienes porque no hay nadie que interprete. O sea, no, yo no tengo que Ujú, hablar en lengua ujú. porque yo tengo que hablar en lengua. No, si no hay nadie que interprete, dice Claro, la palabra, yo no puedo, yo me tengo que abstener. claro. Y Entonces, por eso, eso me habla de que yo tengo dominio sobre mi don y amén. yo lo someto a lo que la Claro. escritura dice. Porque debe ser para edificación de la iglesia, Exacto. para la gloria de Dios. Sí, Entonces, eso que tú dices es muy tricky. Por eso yo preguntaba la diferencia entre don y exacto. talento, porque Ujú, hacia allá ujú, voy, ujú. porque en nuestra carne, o sea, nosotros todo lo que tocamos lo dañamos, el ser humano. Entonces, aún eso podemos Sí, dañarlo. Entonces, eso era, por eso es que por ahí es que voy. Me encanta que tú sí. hayas dicho eso, porque es que tú tienes que controlarlo. O sea, y Ujú, si es para Dios, entonces tiene que ser ujú. usado dentro Exacto, de los exacto. contextos y lo que tú decías donde Dios te ha colocado. O sea, Claro. no puede ser que tú digas, por ejemplo, no, si no es ahí, no puedo. Entonces tú estás poniendo a Dios Ujú, en un square, o sea, en un cuadro donde tú quieres sí. poner a Dios. Entonces ahí eso nos puede llevar a otro asunto que vamos a ir hablando un poquito más Ujú. adelante. Pero hablando de usarlo sabiamente y Ujú, fielmente, yo creo que, como tú dices, son dos cosas muy importantes. Los usamos de acuerdo al contexto donde estamos, depende de nuestro rol como mujeres, ujú, ujú. y los sometemos voluntariamente a la Amén, autoridad de la palabra. Nosotros amén. no hacemos cosas separadas de la palabra, sino que la palabra me dice el límite de mi don. Así La es, palabra me así dice es. dónde yo lo manifiesto, dónde yo lo puedo poner en práctica. Y hay Ujú. muchos lugares para ponerlo en práctica, que no No, solamente son las cuatro paredes de la iglesia. exactamente. Ahora vamos a entrar a hablar de que dijimos que íbamos a hablar de algunas mujeres y hemos visto, Laura, a través de las escrituras, vemos a Dios usando los dones Amén. espirituales en mujeres, que eso es lo que, digamos, lo que estamos hablando aquí en nuestro público. Y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos importantes que hoy queremos mencionar es Miriam, la hermana de Moisés, en el Antiguo Testamento y Dorcas en el Ujú, Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito de ellas y ver qué también podemos aprender. Y yo creo que empecemos entonces por el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Miriam. Cuéntanos un Miriam. poquito de Miriam, Eh, cuál es su historia. bueno, las que conocen la historia bíblica, ¿verdad? Miriam era hermana de Moisés, Ujú, pero creo que su ejemplo es muy apropiado porque nos enseña muchas cosas como mujeres y nos ayuda a ver algunos peligros que debemos evitar. así Y es. su historia la vamos a ver en el libro de Éxodo, donde la vemos por primera vez cuando ella fue testigo de que su mamá puso a Moisés en el Nilo para salvarlo. Y entonces, muy astutamente, ella se queda como mirando y ve que la hija del faraón recoge al niño y ella va y le pregunta si puede buscar a una mujer hebrea para que lo amamante, para que lo Ujú, cuide. O sea, ella demostró valor cuando ella se le acerca, totalmente. una niña hebrea, sabiendo que ese era su hermano, se le Exacto. acerca a esta hija del faraón y le dice, mira, yo tengo una mujer que lo puede cuidar, que era su mamá. Entonces, ella actuó con astucia y más adelante la vemos ya, cuando ya están en el desierto, junto a Moisés y Aarón, que ella era como parte de ese Ujú, equipo de ellos, ujú. ¿verdad? Sí. Obviamente el líder era Moisés, pero en un momento dado,
Ella pensó que ella Hmm, sabía más que Moisés. claro, Y eso nos pasa a nosotros como mujeres así a es. la hora de practicar nuestros dones. Nosotros pensamos que sabemos más que el líder que Dios ha levantado. Y ella entonces dejó que esa ambición egoísta, Hmm, ese orgullo, esa arrogancia empañara y contaminara esa función y ese llamado y ese don que Dios le dio, porque ella tenía así un es, don, ella era una mujer claro, valiente, ella era una mujer astuta, ella era una ayudadora de Moisés y de Aarón. totalmente, Y pero totalmente. Miriam Hmm, hmm. no aceptó la posición que Dios eligió para ella. He ahí el detalle. Y eso entonces nos lleva a algunas enseñanzas. La ¿Cuál primera es? de ellas es que tenemos primeramente que aceptar el rol que Dios nos dio. Tenemos que aceptar este don Dios me lo dio para que yo lo use de esta forma y yo me someto a Dios y a su soberana voluntad y, y al lugar que a mí me corresponde en el cuerpo para usar ese don. Eso es el primero. El segundo, que nos cuidemos de la comparación. Hmm. Yamel, nosotras como mujeres Ay, 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 vivimos ay, 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 comparándonos. ay, 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 ay. Yo quiero el don que el otro tiene, yo quiero hacer lo mismo que ella hace, yo quiero enseñar, yo quiero aconsejar, cualquier Hmm. cosa que yo no tenga, yo quiero cantar. Entonces, queremos hacerlo todo y eso no se puede. Y eso nos lleva, Laura, a mi próxima pregunta, porque por eso por eso te decía eso al principio, porque cuando yo pongo mis estándares o lo que yo entiendo que debe de ser, porque eso fue lo que le pasó a Miriam. Ella Ujú, entendió ujú. que no era como Moisés lo estaba haciendo. O sea, Sí, amiga, que yo Dios es sé que le, mejor, yo pero sé no, ni mejor. siquiera más que Moisés. O sea, Ujú, Dios es que le está dando la dirección a Moisés. Al tú decir ujú. eso, tú te estás poniendo por encima de Dios. Entonces, eso es Así el es. problema. Entonces, cuando eso pasa, Laura, y cuando tenemos el síndrome de la hierba más verde del vecino, Sí. que viene la comparación, que viene todo Ujú, eso nos lleva a otra cosa. Y yo quiero que tú me hables entonces de la arrogancia. ujú, ujú. Yo quiero que hablemos entonces cómo, Sí. Laura, la arrogancia y la presunción Ujú, son los peores enemigos del uso correcto de los dones. Y te lo digo, ¿por qué? Porque mira, o sea, pensando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, en la situación de Miriam y eso, ujú, si yo traspaso eso para acá, como para que nos entendamos, eso es lo mismo que está pasando con las redes sociales. Las redes ujú. sociales han venido a darle plataforma a cualquiera. Sí, Entonces, señor. eso para mí es que ha Ujú, levantado más que nada estas dos enemigos que son la sí, arrogancia y la presunción, porque entonces ya yo tengo una sí, plataforma. Entonces, sí, ¿cómo, Laura, estos sí, dos enemigos sí, son, o sea, nos evitan usar nuestros dones sí, correctamente? sí. Tú sabes que tú dijiste algo, Yamel, que no quiero de pasar por alto cuando hablabas de Miriam, y es que algo que nosotras las mujeres tenemos que guardarnos porque está ahí como por default de nuestro pecado, es que nosotras queremos ser como Dios, que es lo que le pasó a Eva. Eso fue la oferta que Satanás le hizo. Tú Ujú. vas a ser como Dios. Eso quiere decir que él sabía que esa es una tentación que nosotros tenemos. Por eso Exacto. nosotros siempre sabemos mejor que nuestro esposo. Por eso siempre tenemos una mejor idea. Pensamos que nuestras resoluciones o planes o consejos son los mejores. Y eso le pasó a Miriam. Ella pensó que sabía más que Moisés. Al final es que sabe más que Dios, ¿verdad? Es correcto. Y eso la lleva entonces a esa envidia de pensar de que será Moisés, pero fue a ti nada más que Dios te habló. Ella dijo eso en un momento, pero será que nada más que solamente Dios le habló a Moisés. Por eso te digo que Entonces, a veces pasamos por alto esas sí, cosas, pero, sí, pero es como tú dices, nos refleja a claro, nosotras mismas. exacto. Entonces, en cuanto a esto que tú preguntas de la arrogancia y la presunción, mira lo que dice Santiago, el capítulo 3 de Santiago, versículos 13 y 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, él está preguntando, ¿alguno de ustedes aquí es sabio? Muéstramelo. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Con obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
porque donde hay celos y ambición personal, allá hay confusión y toda cosa mala. Entonces, ahí vemos solamente en esos versículos que hay dos tipos de sabiduría, una piadosa y una diabólica. Diabólicas, O eso sea, es ni siquiera es mala y buena, terrenal. no, 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 es, o es humana, porque mucho, buena o diabólica. diabólica. O sea, eso es como, Sí, wow. A veces yo creo que nosotros, Laura, no sí. brinca, o sea, leemos y Ujú, leemos así. O sea, como que ujú, por arriba, como decimos aquí sí, en Dominicana, pero cuando tú lo sí. profundizas, como tú dices, y Ujú, tú lo comienzas a ver, o sea, ujú. es diabólica. Y eso, ¿y cómo es diabólica? Bueno, cuando yo me rebelo contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios ha determinado, cuando yo tengo envidia de lo que Dios te está dejando hacer a ti, entonces ahora yo quiero lo que tú estás haciendo, y cuando yo manipulo para lograr eso, y cuando yo me impongo que se hagan las cosas como yo quiero, impongo mi don y quiero ser esto, aunque la escritura me limite, yo estoy actuando diabólicamente. Wow, wow. Y eso es terrible. No, es que no hay forma Entonces, de que tú, no hay forma de al suavizarlo. final, no, al final nos estamos rebelando contra el gobierno y contra la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y no, en ningún lugar eso es más evidente que el uso de los dones. Impresionante. Es impresionante cómo Sí. nosotros dañamos todo, dañamos todo. Y entonces, fíjate lo que dice, porque la sabiduría de lo alto, entonces, la que no es diabólica, es primeramente pura, Wow. pacífica, amable, condescendiente. ¿Qué es condescendiente? Que yo le doy lugar al otro, llena de Estimo al otro. misericordia. Exacto, es todo lo contrario. O sea, Miriam actuó diabólicamente Wow. en eso que ella hizo ahí, retando a Moisés, retando su liderazgo, pensando que ella sabía más que Moisés, y Dios la castigó, porque vemos lo Exactamente. que le pasó. Dios la ah, Como un copo de ostracized, nieve. ¿cómo se eh, dice eso? la, la, La separó, la sepa, aisló, sí, la aisló porque le puso, se le llenó cubrió de completo de lepra. lepra. Y, o Ajá. sea, te va para allí, para la Ujú. esquina, hasta que, o sea, time Exacto. out, como a los niños. Entonces, definitivamente, como decíamos, Dios es quien reparte los dones. Amén. Él es quien demarca el alcance de esos dones. No soy yo que me impongo y traspaso los límites. No, Dios me los pone, yo los E respeto o insisto o en que eso es insisto. lo que yo quiero y que por ahí. Exactamente. También Él nos dice los lugares y las esferas y los contextos en lo que lo Amén. vamos a usar, Amén. porque Él es quien gobierna sobre su reino, no yo. Él es quien establece cómo va a funcionar. Y Es cuando correcto. nosotros decidimos ser nosotras las que determinemos el alcance y el uso, vamos a estar juzgando los planes de Dios y poniéndonos en el lugar de Dios. Y Y vemos entonces cómo Él castigó a Miriam por eso. eso es orgullo. Ujú, Entonces eso es ujú. orgullo y el Y orgullo entonces, daña todo. esto que está pasando con las redes es como un campo de cultivo para el orgullo, para la arrogancia, para actuar independientemente de nuestros líderes espirituales. Por ejemplo, yo conozco y he visto mujeres en las redes que se hacen maestras, pero ¿quién es su autoridad espiritual? ¿Quién es muchas, hace recientemente en un grupo que estuve, pude escuchar aquí en Estados Unidos, pero yo sé que eso es algo que estamos viendo cada vez más en América Latina por el alcance de las redes, mujeres que tienen un ministerio y ciertos dones, pero su iglesia no los reconoce. O sea, no es que no los reconozca, sino que no le dan campo a ella usarlos ahí. Entonces ella se sale del contexto de la iglesia y sola, como llanera solitaria, ella se va ahora a ponerlos porque ella no puede contener estos dones de enseñanza que ella tiene y se va a Ujú, las redes a hacerlo. Pero ¿quién está velando sobre sus vidas? ¿Quién es ese pastor que está pastoreando su alma? ujú. Están los hermanos más cercanos de su iglesia, se está congregando, esto es lo Es primero, lo porque muchas primero, veces sí, no se sí, porque congrega. no se molesta con la iglesia y me voy porque aquí Exacto. Y ella no hace me su dejan don, ser. y Y ella hace voy, entonces su propio ministerio ella sola. hmm, Entonces, todo eso son cosas diabólicas que se salen de el diseño de Dios para la iglesia. Son peligrosas, nos ponen en un camino peligroso. claro, claro. Entonces, esto es duro de decir,
y de escuchar, pero es una Pero es la, realidad. exacto, es la realidad Entonces, y la base es la palabra sí. de Dios, porque por eso arrancamos diciendo, ¿dónde? Ujú, Ojo, con eso no estamos diciendo que Dios no puede utilizar una persona, pero como tú dices, hay ciertas cosas que tienen que claro, darse para y claro. que tú puedas ver, ah, mira, sí, su iglesia, o sea, ese tipo de cosas, Ujú, tú lo puedes ver en eso y sí. normalmente casi nunca, o sea, Y es Dios también, que lo pone, es y de Dios que Amel, lo otra hace. cosa importante. Si tus dones no están bendiciendo primero a las personas que tú tienes alrededor, a las personas de tu iglesia, a las personas de tu grupo pequeño que tú tienes, a tu familia, Ujú, number one. tú los estás poniendo en práctica por una motivación errada. O Lo que o a quieres, costa de, Laura, porque también ese es exacto, otro, o sea, sobre todo las que están exacto, casadas y tienen hijos, o sea, a costa exacto, de tu familia, que es tu exacto, primer ministerio, entonces exacto, exacto. hay que Pero revisar. muchas veces queremos las luces y la fama y el reconocimiento de todas esas redes, pero tú le preguntas a la familia y dice, pero yo no veo eso que tú estás enseñando aquí. Yo no lo veo practicado aquí. Yo no lo veo puesto por obra aquí. Entonces tú te das cuenta que ahí hay una motivación que no es la correcta Ujú, es en así, cuanto a los dones. es así. Y eso es muy específico de esta época con las redes, que no era Ujú, algo que pasaba antes. Antes tú o lo usabas o no lo usabas, pero tú ujú, tenías tu contexto de la iglesia. Pero hoy en día la iglesia ujú. ahora hay caminos peligrosos que tienen muchos beneficios, pero también muchos Claro, peligros. Entonces, exacto. definitivamente tenemos que cuidarnos de la arrogancia, debemos usar nuestros dones en fe, obviamente, con Ujú, valor, no, ujú, no sin temor, fielmente, pero donde Dios nos coloca bajo la autoridad de nuestros líderes, bajo la autoridad de la ujú, palabra y los ujú, límites de nuestro llamado como mujeres. Y ya sabemos que hay diversidad, no hay ujú, lugar para la envidia. Yo no tengo que ujú. tener tu don, tú no tienes que tener el mío. Para Porque nada. cuando hay envidia, como dice Santiago, eso rompe la unidad de lo que estamos llamados a cultivar. Y por eso vemos ahí en Efesios que mencionamos antes, esos versículos del capítulo 4, tantos argumentos Hmm. que nos animan a preservar la paz en la unidad del Amén. Espíritu. Amén. Por encima de cualquier otra Entonces, cosa. al final, lo que nos lleva a no tener paz es que nos enorgullecemos de nuestros dones y nuestros talentos y Entonces, Laura, tú mencionabas al principio sobre el don del amor, que es el menos utilizado, porque yo creo que si aplicáramos el don del amor, quizás estas cosas no se dieran. Pero así como el don del amor es el que no debemos decir, hay un don en particular que es el más buscado de todos, el que más quisiéramos, que el que estamos hablando. Yo creo que tú nos digas cuáles son digamos, no consecuencias, pero las responsabilidades que ujú, trae específicamente ese don, que es el don de la enseñanza. Háblanos un así poquito es. de eso. Bueno, decíamos ahorita cómo las mujeres quieren enseñar, quieren salir allá afuera a enseñar y eso es maravilloso, porque estamos llamados a enseñar, como dice Tito, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que estar preparadas para hacerlo. El asunto que no consideramos es que la palabra dice ahí en Santiago, en esos versos que estábamos leyendo, Santiago 3:1 dice, hermanos míos, o vamos a decir, hermanas mías, no se hagan maestras muchas de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque claro, cuando nosotros enseñamos algo, quiere decir que por la gracia de Dios estamos intentando vivirlo. Si es un don que tenemos, estamos ejerciendo ese don, pero al mismo Ujú. tiempo estamos viviéndolo con las personas que nos rodean. Si estamos Wow. enseñando algo, estamos tratando con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo vivir de esa manera, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces vamos a ser juzgadas. Porque dice, Severamente. exacto, entonces no seamos tan rápidas en querer enseñar si antes no estamos sometidas a la palabra en Es aquello que correcto. estamos enseñando. Así es, porque como tú dices, Entonces es un eso camino mismo, resbaloso. claro, porque eso mismo te puede rebotar, digamos así, porque Ujú, pueden ser muchas áreas, pero yo digo, hay temas que yo no me meto porque que yo sé que sí, yo, entonces, ¿para qué me voy a poner a enseñar de eso cuando yo sé claro. que yo misma Ujú. me quemé en Mira, ese? mira el juicio severo que recibió Miriam.
por simplemente pensar que ella estaba en la posición de Moisés, porque es que, y Miriam era una líder, era una mujer que Dios usó y Dios la usa después, porque es que son Sí, irrevocables esos claro, dones. claro, claro, Entonces, claro, y nos perdemos nuestra salvación y Dios nos usa y tiene claro. misericordia, pero tenemos que someternos a la autoridad de la palabra de Dios, Amén, que es lo que Él amén, ha amén. determinado. Así es. Entonces vamos a cambiar ahora de ejemplo y hablemos entonces ahora en el Nuevo Testamento, y hablemos de Dorcas. O sea, cuéntanos Ujú, de Dorcas y qué podemos aprender de sí. ella. Me encanta estos dos extremos porque vemos a Miriam, ¿verdad? Que es una mujer valiente, una mujer que Dios usó de una manera particular y vemos sus fallas, ¿verdad? Pero entonces encontramos en el capítulo 9 del libro de Hechos unos parrafitos cortos que hablan de una mujer que sencillamente era reconocida por sus buenas obras. Increíble. Y ella era, entonces dice, esas pocas palabras dicen que ella era muy amada debido a su servicio a la iglesia. Ella era una mujer de una iglesia en Jope, y por Ujú, lo que dice Lucas, el autor de Hechos, ujú, es que aparentemente ella era una discípula devota de Cristo, y eso se veía ujú. en sus obras de caridad que ella hacía. Y entonces ella era reconocida por ese espíritu de servicio, por esas obras de caridad. Podríamos decir que ella tenía el don de servicio y el don de misericordia. Son dones Exacto. que Dios Ujú, dio ujú, y ujú, que apuntan hacia Jesucristo, ¿verdad? Y ujú. vemos cuando ella se enferma que sus hermanos y hermanas de la iglesia mandan a llamar a Pedro para que él venga y ore sobre ella y la Wow. resucita. Y dice la Ujú, palabra que muchos creyeron. Entonces, me ujú. encanta ese ejemplo porque está ahí escondido en unos pequeños párrafos del libro de Hechos. Ella no era una mujer conocida en las redes sociales por At mucho all. hablar. Ella no era una mujer famosa. Ella era famosa, entre comillas, entre las personas que la rodeaban por la reputación que la acompañaba, Así es. por las obras que ella hacía y Ajá. cómo entonces se extendió la iglesia. O sea, en Hechos habla de cómo la iglesia se extiende Ujú, por el ujú, Espíritu Santo. ujú, ujú. Pero entonces Dios usa a esta pequeña sierva Dorcas, esa mujer sencilla, sirviendo a los necesitados, abundando en buenas obras. Ella no era, llamarle una influencer. Para nada. Bueno, Ella no te... dentro de su iglesia, pero no Ajá, andaba como tú dices, o sea, exacto. no anda, No es la influencer de hoy. Ella no tenía exacto. títulos académicos, ella no era una maestra reconocida, No tiene miles de seguidores, ni ella que esto. simplemente puso en práctica fielmente, con amor, los dones dados por Dios para el beneficio de los demás. Y Y fíjate eso es que lo que estamos llamados a hacer nosotras. Y no buscar, como dice Pablo en Corintios, los dones más destacados. así es, Porque fíjate así que ahí es. hablaba de, todo el mundo quiere el don de profecía, el don de, Ujú, ujú. pero ¿dónde están los dones más menos destacados? Cultiven eso y entre ellos el amor, que debe ser la motivación para todo lo que hacemos. Así es, ¿no? Y lo que me gusta, que lo estaba buscando aquí en la Biblia, o sea, lo que me gusta es eso de lo que dice aquí, o sea, de que se Ujú, arrodilló y oró, o sea, y al ver a Pedro se incorporó y lo presentó, la presentó viva, pero lo que me gusta es que ujú, fue la iglesia la que ujú. mandó a buscar, o sea, como tú dices, o sea, Exacto. ese testimonio de vida de Dorca, de lo que ella había hecho, fue lo que movió a su iglesia Ujú, a buscar por Pedro, que, o sea, haciendo un paralelo como tú decías, la ujú. gente sabía quién era Dorca, pero Así es. imagínate tú, por ejemplo, esos llaneros solitarios que andan por ahí, nadie sabe, o sea, tu Ujú, iglesia no sabe, o sea, es ujú. eso, y volvemos otra Sí. vez a la importancia de la iglesia local y de tu servir Ujú, ahí, ujú, donde ujú. Dios a ti Sí. te colocó. Fíjate, Yamel, por ejemplo, Timoteo, Pablo habla acerca de a quién se le van a dar las ayudas a las viudas y dice aquellas que han lavado los pies de los santos, que han sido hospitalarias. O sea, habla de cómo esas mujeres ponen sus dones en Ujú, operación ujú, y tienen ujú, mucho que ver con el cuidado del pueblo de Dios, con la ayuda, con el servicio. Entonces, ujú. nosotros no somos muy rápidas en cultivar eso, pero hoy en día las redes nos llaman a querer estar en otro lugar, donde me vea mucha gente, donde yo sea reconocida, donde
yo puedo enseñar y Donde practicar me todo. vean, bottom Exacto, line, es exacto. que es ahí. Ujú, Y tú sabes ujú, también que yo pienso, la hora que se nos olvida, uno, yo misma incluida, a veces cuando, como repito, es que a veces leemos la Biblia como ujú, arriba. Cuando tú piensas, si tú mencionabas el libro de Hechos, ¿cuál era la característica de la iglesia primitiva? ujú, Estaban todos juntos en comunidad y todos compartían ujú. todo. Sí. Ahora con este individualismo que tenemos, Ujú, es difícil como captar y entender ujú. qué es lo que realmente es la Claro, iglesia. y que entonces esos hermanos en comunión solo deben ser los primeros receptores de mi don. Totalmente, totalmente, Pero así hoy es. queremos eso no tan bueno, yo quiero ir allá, afuera, Ujú, a que. ujú. Entonces sí, son como que, por eso este tema era un poquito escabroso, porque es que hay muchos peligros, sobre todo para las mujeres allá Totalmente, afuera, totalmente, porque hay totalmente. muchas tentaciones. Ujú. Entonces, que debemos practicar nuestro don, debemos ser fieles en usarlo, Claro, debemos someterlo a la palabra, someterlo al alcance que la palabra establece para nosotros y ujú, ponerlos en ujú. práctica, Así es. pero no necesariamente buscar los dones más llamativos, Exacto. sino buscar ser fieles con lo que tenemos alrededor y sobre todo cultivando el amor, que es lo primero Amén. que Dios nos llama. Amén. Y Laura, para ponerlo ya un poquito como más en práctico y menos así teológico o Teórico. teórico, ¿cuáles tú entiendes que son tus dones y de qué forma entonces tú personalmente los pones en práctica, como para nosotros poder verlo como en el Ok. día a día? Ok. Hay muchísimos test por ahí que tú buscas en el internet, test de dones espirituales, porque efectivamente yo creo que uno reconoce su don al uno ponerlo en práctica, ver las cosas que te gusta hacer y cómo Dios te usa. Y a través de los años yo he ido viendo que la forma como Dios más me usa y recibiendo como la retroalimentación de otros es el discernimiento. Por ejemplo, yo me siento muy ayudada por Dios cuando aconsejo, cuando ayudo a otras hermanas, en el contexto de la iglesia y en el contexto también de mi familia. Ujú. Entonces pienso que Dios me ha dado ese don y pienso que hay un don que está en Romanos 12:8, que es el don de dirigir, el don de Total. dirigir. Entonces, yo ni sabía que hubiera tenido ese don, sino es que Dios me pone a dirigir a viva nuestros corazones y he podido ver cómo Dios me ha ayudado. Ah, es correcto. Entonces yo digo que eso es un don, porque yo no creo que tengo ese talento por naturaleza. Entonces yo pongo ese don en práctica en el vivo de nuestros corazones. Así es, así es. Pero realmente me doy cuenta que a mí me gusta enseñar a otras, pero más que enseñar, me gusta aconsejar a otras y como que animarlas a vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces esas son Amén. las cosas que me llenan, que me siento que estoy como en el centro de la voluntad de Dios cuando lo hago. Ujú, Me gusta lo ujú. que hago aquí en Aviva y siento que estoy en el centro de la voluntad de Dios cuando lo hago. Entonces yo siento, a mí me encanta, como decía este corredor famoso que dice ¿Cuál? que de la película, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, una película famosa de un corredor, El del corredor de las Olimpiadas. sí, que no corría Él. los Que no corría los domingos, domingos. Ajá, ajá. ajá, ajá. Y él decía que él sentía la sonrisa de su padre en los cielos cuando él corría. Entonces yo digo, yo siento la sonrisa de mi padre cuando yo ejerzo esos dones. Siento que esos son los dones que él me ha dado. Amén, amén. Yo creo que Ujú. sí. Podemos dar testimonio de que sí, de que eso, de Y que los esos tuyos, son. pero háblame de los tuyos. Dios mío, yo Sí. ando ahí Tú buscando, tienes no. dones, tú tienes muchos dones. No, Ajá. yo creo que sí, el de enseñanza también, ese es uno, Sí. Ujú, el de aconsejar también, como tú dices, ujú, pero a veces uno tiene que meterse mucho con la Biblia y cuando, por eso te decía el de ujú. enseñanza, porque uno tiene que cuidar lo que Sí. uno dice Ujú. y lo que uno no dice. Sí, Eh, yo creo, Yamle, que tú tienes ese don de dirigir también. Tú diriges a personas por debajo de ti sí. y dice que, me encanta como lo dice, el que dirige, que lo haga con diligencia. Ah, eso es Entonces, bueno. tú estás practicando tu Sí. don diligentemente. Sí, aunque los otros a Entonces, veces no, esa diligencia, tú, pero ujú. ahí vamos, Pero no, yo creo que en toda sí. esta práctica, que Dios nos guarde del orgullo, de la Ay, arrogancia, amén, porque amén. ese es como el derricadero por el que nos podemos Sí, ir.
Sí, porque yo creo que o sea, en que como te dije, en que Ujú, tú te ufanes y que entonces tú quieras exacto. írtele adelante o por Ujú, ejemplo, pues entonces si yo enseño, yo, no, o sea, ujú, toca, y bueno, y tú sabes muy bien que eso fue una cosa que cuando comencé, que yo me acerqué a ti, eso fue el versículo que tú me diste, el de, el que cree que tiene mucho conocimiento, que no se ujú, envanezca, por ujú, eso, o sea, porque ujú. ha Sí, sido un largo camino sí. y eso es un peligro, Mira, yo creo, Yamel, que en esto de los dones y en toda la vida cristiana, tenemos que hacer un esfuerzo en el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu para practicar la mansedumbre. Porque todo eso hay que ponerlo, porque dice, úsalo, usa tu don, claro, úsalo claro. con valentía, úsalo con coraje, no te quedes callada si Dios te da una Ujú. palabra de sabiduría para una persona, dísela en fe, En amor. en amor. A veces yo ayudo a una hermana de la iglesia y le mando textos en la mañana. Yo digo, yo no sé si esto está haciendo un trabajo, pero yo lo hago en fe, porque Claro, yo sé que la palabra tiene ese poder. Entonces, usarlo sin temor, pero nunca, pero con mansedumbre, así es. como tú dices, no ufanándonos. Así es. Ujú, Bueno, Laura, y ya para ir cerrando, para no tomar tanto tiempo, pero ajá, era importante tocar estos el temas. ¿Cuáles tema. serían tus como consejos finales para las hermanas que nos están escuchando Ujú. o quizás personas que acaban de llegar a los pies del Señor, que están empezando su caminar con el Señor? ¿Cuáles serían como tus consejos para esas personas para poner en ejercicio tu don? Amén. Bueno, yo lo único que diría primero es que resistamos el espíritu de la época, de que la bendición es ser famosa o reconocida, o de tener un gran ministerio en las redes sociales, o ser pastora de la iglesia. No, porque nada de eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero pidámosle a Dios que nos muestre cuáles son esos dones que Él nos ha concedido y comienza a ponerlos en práctica en fe. No tienen que ser dones grandiosos, ni siquiera visibles, porque Dios los ve. Mira lo que le pasó Ujú, a Dorcas. ujú, Ella hacía eso no para que la aplaudieran. Ella lo hacía porque tenía amor por los hermanos y quería ayudarlos. así Y es. entonces no envidiar los dones de otras personas y empezar a practicarlo. Yo me acuerdo cuando yo primero me convertí, que llegué a la iglesia, yo no tenía ninguna, yo sabía que yo tenía que servir, que había que ayudar. Y me acuerdo que empecé ayudando en la escuela dominical de los niños. Y eso no era para mí, yo no me gustaba, lo hacía y lo hacía fielmente, pero Dios te va llevando y te va enseñando, ah, no es este. Pero hay que empezar a servir, hay que empezar a servir a los hermanos para tú darte cuenta cuáles son esos dones. Así es, así es. Entonces, mira lo que dice porque hablando de eso, de los dones menos reconocidos que Dios usa, me encanta lo que dice la palabra en 1 Corintios 12, hablando de que en el cuerpo hay muchos miembros. Ujú, Y entonces empieza a hablar de que no debemos compararnos, porque si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído exacto. dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Entonces, tú ves esa comparación que la hace como del oído, del Ujú, pie, ujú, y ujú. dice, no, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Así es. Y dice, si todos fuéramos iguales, no serviría el cuerpo como nos sirve. Mm, mm, Y mm, entonces mm. me encanta porque dice, tampoco podemos decir no te necesito, sino no, porque todos necesitamos unos al otro. Entonces dice que aquellas partes del cuerpo que parecen ser las más débiles son las más necesarias. Por Da- ejemplo, volviendo a Dorcas, pudiera haber en esa iglesia de Dorcas una gran maestra muy reconocida, pero sin embargo la más necesaria quizás y la de más honra puede ser Dorcas, Así que es es. la que está fielmente, que nadie ve, calladita, sirviendo a los hermanos, siendo hospitalaria, lavando los pies, como dice Pablo, sirviendo mesas, Ujú, ayudando. ujú, ujú. Entonces, que Dios nos ayude a buscar esos Amén, dones. amén, amén, amén. Y como digo yo, hablando que tú decías del cuerpo, date un golpe en el dedo chiquito del pie.
con Para una que tú veas cómo duele. espina, para que tú veas cómo te va a doler todo el Sí, cuerpo, te va a doler. señor. O sea, Ajá. y uno se acuerda del dedo chiquito del pie cuando tú te das un Ujú. golpe en el dedo, porque uno no le pone Así atención al mismo. pobre dedo chiquito del pie. Ajá. Pero está ahí y ojo, es el que nos ayuda a mantener el balance de todo el cuerpo. De Así, eso es míralo parte de ahí. su función del dedo Ay, eso me chiquito. encanta. Mira, una vez oí una ilustración también de cómo se hacen los aviones. Y hay un tornillo, Señor, un tornillo. un tornillo, que si ese tornillo se afloja, Ya. entonces tú dirás, pero un tornillo, y este es un avión gigante. El Entonces tornillo. hay cosas que son, no, parecerían no ser importantes, Es pero cierto. lo son. Y un último consejo es pídele a Dios que te muestre tu don, Amén, que amén. otros puedan confirmar por su retroalimentación. Escucha lo que las hermanas dicen de ti, si te dicen, oye, qué hospitalaria eres, o wow, cómo tú ayudas a los necesitados, o cómo Dios te usa, que tú me hablas y me edificas, o eso te va dando idea de cuál es tu Así don. es, Y así entonces es. practícalo para la gloria de Dios, sin Amén. buscar el reconocimiento de los hombres, y deja que su poder se manifieste por medio de tu debilidad y tu Ujú, insuficiencia. ujú. Úsalo donde Así Dios te ha es, colocado, sin así temor. es. Tú sabes que ahora que tú hablabas eso, hay una canción, está en inglés, se llama Legacy y habla de eso. Dice, traduciendo dice, Ujú. yo no quiero dejar un legacy, Ay, yo no sí, yo quiero le he ver oído. yo no quiero ver mis nombres en letra. Yo simplemente soy un someone Ujú. diciéndole a otro someone acerca del único que puede, o Amén, sea, que sea amén, Jesucristo. A veces, amén. no, que crear un nombre, Ujú, como tú decías, esa hermana como Dorcas que está ahí, ujú, que nadie está mirando, que nadie sabe, o sea, olvídate. ujú, Tú ujú. tienes que hacer las cosas para que tu Así Dios es, te vea. así Ese es, es. o sea, si hay algún legado o Ujú. algo, que sea ese, o sea, que sea Sí, ser conocido por Cristo. Y ahora, yo creo que el mensaje central de este ujú, programa es primeramente lo que tú dijiste, es que los dones y los talentos ujú, son un regalo de Dios, deben ser por Él y para su gloria. Cada una de nosotras tenemos dones, pero cuando comenzamos a compararnos o ujú, a sentirnos superiores, ujú, es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la arrogancia o a la ujú. envidia. O sea que Amén. en vez de nosotros comenzar, eso es lo que va a hacer que te va a llevar a que tú busques tu gloria y no debe ser tu Ujú, gloria, ujú. debe ser la gloria de Dios que debemos buscar y saber que servimos a Dios y que Amén. a la larga, eso es lo que vale. O sea, que como yo Mira, digo, Yamel, Señor, que mi nombre sí esté en el libro de la vida, por amén. favor. Eso es lo único que Mira, yo quiero. un último ejemplo que me Ajá. acordé ahora de aquí de mi iglesia. Hay una hermana, porque eso también da idea de cómo entendemos mal los dones. Ujú. O creemos que son de un tipo y no de otro tipo. Hay una hermana en la iglesia, no voy a decir su nombre, Obvio. pero ella, Hermana fulana, no. sí, ella, estamos en grupos, ¿verdad? De diferentes chats en la iglesia. Entonces, si alguien dice, yo tengo una amiga que se llama Yamel, que está en el hospital. ¿Alguien puede visitarla? Yo puedo ir y necesita algo, yo se lo llevo y mira, fulanita Wow, necesita. Entonces el otro día me decía, es que yo no sé cuál es mi don. Yo decía, que tú no sabes cuál es tu don. Para mí es obvio tu don. Tú siempre claro. estás lista para ayudar a otros, tú siempre estás lista para abrir tu casa, tú siempre estás lista para servir a otros. Ese Así es tu es. don y Dios te Amén, está amén. usando porque a veces pensamos que si no nos está usando de otra manera, Como más yo quiero. visible, exacto. Así es. Bueno, Laura, y la verdad de esta semana que queremos que las hermanas piensen está en primero de Pedro 4 del 8 al 10 que dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndole a los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, Amén. los unos a los otros, dentro de donde Ujú. Dios te ha colocado, úsalo sabiamente y entendiendo que al Amén. final, como yo digo, señores, somos trapo de inmundicia. Así es. Cuando Ujú, todo se ha dicho y todo, eso es lo que ujú, somos, siervos inútiles. Y eso ujú. es lo que nosotros tenemos que recordarnos siempre, que eso es lo que somos. Entonces te voy a pedir, Laura, que por favor ora y que para que nosotras consideremos
cómo animarnos al amor y a las buenas obras. Amén, amén. Señor, gracias por este tiempo, como cada viernes te damos. Gracias por la oportunidad de llegar a nuestras hermanas. Gracias por la que se conectan cada viernes, Señor, tan fielmente para escuchar tu instrucción, Señor, y para animarnos unos a otros a las buenas obras. Gracias, Señor, por este privilegio. Y, Señor, te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestras manos, nuestros corazones, Señor, y te pedimos que tú nos uses. Y, Padre, te pedimos que tú nos muestres cuáles son esos dones que tú nos has concedido a cada una, Señor, y ayúdanos a usarlos en fe, con amor, para servir a los que nos rodean, Señor, primero, para servir a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra iglesia y más allá, Señor, pero en ese orden, ayúdanos a buscar los dones más invisibles para que nos ayude, Señor, con nuestro orgullo que siempre se levanta. Y Padre, gracias, gracias por el privilegio de servirte en cualquier capacidad que tú nos des. Sigue bendiciendo, Señor, a cada una de las hermanas y sígueles dando de tu luz y de tu gracia para poner por obra, Señor, sus dones y usarlos en fe para servir a tu pueblo. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén, amén. Y bueno, para los recursos para recomendar está un libro de Shannon Ponkin que se llama No te compares, que eso es básicamente lo que hemos estado hablando aquí como mujeres. Y miren lo que ya yo tengo, perdón, en mis manos, miren. La NBLA ya está disponible para ustedes, mis amadas hermanas, y como siempre, la palabra de Dios es nuestra guía para nosotros poder saber cómo vamos a manejarnos. Y nada, como decíamos al principio, invitarlas a la conferencia el próximo año. Manténganse pendientes a las redes, hermanas, porque ya dijimos que se están llenando los cupos, entonces es importante que ustedes se mantengan aquí conectadas para que estén informadas. Y a ti, Laura, gracias por estar por aquí. Gracias por invitarme. No, claro que sí, nada, entonces ahí estaremos viéndonos la próxima semana, continuando con nuestra serie, así que nos vemos la próxima semana y bendiciones.